día de hoy, la gente del chat de YouTube me ha recomendado a video reaccionar a la peor historia hasta ahora, Kalea la serpiente. Videazo de parte de Ermac, el cual es un canal que se dedica básicamente a contar el lore de Mobile Legends, y veremos qué nos tiene preparados en esta ocasión. Mobile Legends tiene personajes increíbles con historias interesantes y poco comunes, o eso creía yo, porque ¿cómo es posible pasar de historias terroríficas o reflexivas que nos hacían cuestionar de las decisiones de los héroes a una historia llena de huecos argumentales y una protagonista con una crisis de identidad mal desarrollada? Con esto no estoy diciendo que la idea sea mala, por mí puedes contar la historia de esta lechuga mostrando su sufrimiento cada vez que un jugador acaba con su vida, y aún así la leería. El problema no es la premisa, sino cómo se cuenta y se desarrolla la historia. En el caso de Kalea, la historia es tan mala que parece escrita por alguien sin experiencia en narración. Y lo digo yo, que no sé escribir historias, y para alguien como yo que no es experto en el tema, note que la historia es terrible, tiene que estar muy mal hecha. Pero para que me entiendas mejor, te voy a contar la historia de Kalea / crítica. Una cosa que sí soy muy consciente es que Mobile Legends no le mete ni de lejos el mismo empeño al lore de sus héroes a comparación de, por ejemplo, el otro videísto que vimos de Luffy, que literalmente los chabones gastaron plata, men, con tal de crear un lenguaje ficticio para el juego, y literalmente terminaron abandonando completamente el proyecto. Eso sí me dio mucha lástima, La historia de Kalea sucede en el mar Bonetis, un lugar importante porque ahí se encuentra la grieta espaciotemporal Chronofit, que conecta con otros mundos como el de Cyclops, Marty, Sass, etc. Pero nos centraremos en la isla Solari, donde se encuentra Kalea, Badank y Kadita. Aunque, pequeño detalle, si entras al mapa de Mobile Legends y presionas alguna tierra, puedes ver qué héroes se encuentran ahí. Y si buscas la isla Solari, solo verás a Badank, pero no a Kalea ni Kadita. Esta es la cosa más desactualizada del juego. Es que en verdad Mobile Legends no le presta nada de atención al lore de sus héroes, y casi siempre estas cosas se suelen contradecir un montón. Que si las animaciones que sacaron hace un par de años para el anuncio de las actualizaciones son canon, y luego que no son canon, man. O sea, es un revoltijo completo. Y aún así me sorprende mucho el hecho de que, por ejemplo, creadores como lo es Ermac se tomen el tiempo de poder analizar estas cosas, que muchas veces las empresas ni siquiera se toman el tiempo de realmente darle buenos orígenes y buenos cimientos a sus héroes. Y es que también la cagada del bicho de Kaela es que fue un héroe creado únicamente por la colaboración de Naruto. Mínimo a lo que es por ejemplo, el trío que tenemos, que es Melissa, Jin, Chad y Xavier, que son héroes también creados para la colaboración de Jujutsu Kaisen, tienen más cariño que estos que yo siento que sacaron un poquito a prisas y que no tenían tan bien planeado a comparación de los otros. Aunque Kadita sí aparece en la isla Llama Azul, lo cual tiene sentido con su historia, pero la ausencia de Kalea en Solaria plantea dos posibles explicaciones. O Montun aún no ha actualizado el mapa, lo cual sería raro porque nunca pasó con otros héroes, o hay un motivo narrativo para ello, que mencionaré al final. Ahora sí, empecemos la historia. Kalea nació de un huevo de serpiente. Ya me dirás tú cómo un humano nace de un huevo de serpiente. Después de que naciera, Kadita la nombró Kalea y se la llevó al fondo del mar, donde lógicamente debería haber muerto, porque no hay ninguna explicación de cómo puede respirar bajo el agua, si se supone que es una serpiente con partes humanas. Yo busqué información y, aunque existen serpientes acuáticas, estas no respiran bajo el agua, solo pueden aguantar la respiración más tiempo que las terrestres, así que esto ya es una incoherencia. Después es el poder del guión, chat. Son dibujitos, mijo, no esté chingando, dirían muchas personas, pero en verdad se pueden sacar un montón de cosas interesantes tras analizar algunos detalles que, por ejemplo, en series, que hay un canal como por ejemplo el de Luya, que se dedica básicamente a responder a esta clase de incógnitas. Para responder a esta clase de cosas, normalmente te sueles pegar una tremenda pedazo de fumada para darle algo de sentido a cosas como estas precisamente. De llevarla al fondo del mar, hay un salto temporal donde nos dicen que Kadita la observó crecer en secreto. Escuchemos bien, en secreto. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué se la llevó si al final iba a dejar crecer sola? ¿Por qué no dejarla en la superficie donde nació? No hay lógica en esto, ya empezamos todo mal. O tal vez yo esté mal y en verdad sí podemos reproducirnos con serpientes y respirar bajo el agua. Ok, basta.
sabían que el Pokémon más compatible, se ponía a tirar esa, porque en plan, sí, Calea se parece mucho a una combinación de un ser humano y Vaporeon, boludo. Siento, me dejé llevar. Calea creció peleando con seres marinos, espantando tiburones y lanzando tortugas. Sí, literalmente agarró una tortuga, le preguntó por qué era tan lenta y la lanzó como si fuera una piedra al mar. Pobre tortuga, yo no sé qué le hizo. Por cierto, me olvidé mencionar algo sobre la tortuga. Me olvidé decirle que la tortuga era una tortuga de mar y que Calea, al preguntarle solamente por qué nadas tan lentamente, solamente estaba bromeando. Pero lo que no cambia es que sí la lanzó con su fuerza sobrehumana, o sea... Bueno, regresemos al video, solamente lo mencionaba porque luego no quiero que en los comentarios me digan es que estás omitiendo información muy importante. Ahora, este tipo de comportamientos muestra que no tuvo una buena crianza. Prácticamente Kadita creó una Homelander acuática. Calea a temprana edad despertó el poder de la gran serpiente, su madre. Se nos dice que esta gran serpiente protegió la isla Solari de tormentas hace miles de años atrás, hasta agotar todo su poder, y antes de morir dejó un huevo del cual nació Calea 1000 años después. Regresando a la historia, mientras Calea iba creciendo, su poder se empezaba a desbordar mucho más y no podía controlarlo, y culpaba a su cuerpo humano. Su lógica era que para ser más fuerte o controlar su poder debería deshacerse de sus partes humanas y tomar la forma de la gran serpiente. Pero ¿de dónde viene este pensamiento? Pues no sé, porque ni en la historia, ni en la wiki, ni en los cómics se nos explica. Así que no entiendo la obsesión de Calea por convertirse en una serpiente si nadie le enseñó sobre ella, y no hay razón para creer que volverse una serpiente sería más fuerte. Tener brazos y piernas te da más ventajas, pero bueno. Después de esta obsesión enorme de Calea de convertirse en una serpiente, Kadita apareció y fue quien le hizo entrar en razón, diciéndole que no podía mudar de piel como si fuera una serpiente y que debería aprender a vivir con su cuerpo. Y de la nada, Calea lo entendió. No tuvo un proceso de reflexión, simplemente lo aceptó y ya. Adelantándonos un poco más en la historia, aunque... Es que es mentalidad de estoico, chat. O sea, es como cuando te preguntan, mira, tienes un problema, ¿puedes hacer algo en contra de él? La respuesta es sí o no. Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué te preocupas? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué te preocupas? Es pura mentalidad de estoico, chat. Calea en el fondo es una persona basada, Calea haya aceptado vivir con sus partes humanas, eso no quitaba su odio contra los humanos, ya que ella creía que la raza de los humanos era muy débil y lenta. Pero esta opinión cambiaría mucho más adelante, ya que un día mientras ella caminaba por las playas Solari, fue atacada por elementales o corruptos. Para su suerte, Badang le salvó, un humano al que tanto despreciaba. Esto obviamente hirió su orgullo, pero también empezó a cambiar su forma de pensar, ya que desde ese momento Calea empezó a espiar a Badang para aprender a luchar como él, y curiosamente su poder comenzó a ser más estable al aprender a usar sus puños. Hagamos una pausa aquí. O sea que al final no era hija de Kadita y hija de Badang, o sea, dan como que la referencia de que estos bichos de cierta manera estuvieron involucrados en la crianza de este bicho, pero yo me esperaba que el Kadita por Badang fuera canon y que este bicho fuese su hija. Eso haría una buena historia, cabrón. Quiero decirles que si Kadita no le hubiera llevado al fondo del mar, Calea habría crecido en la superficie y habría desarrollado sus habilidades más rápido y no tendría esta mentalidad de odio y egocentrismo. Así que les guste o no, Kadita cometió un error al apartarla del mundo. Regresando, con el paso del tiempo, Calea empezó a controlar mucho mejor sus habilidades y empezó a ayudar a los humanos curándolos y protegiéndolos, pero seguía sin aceptar del todo que no eran tan débiles como ella creía, aunque esto ya se debía más a su orgullo que otra cosa, porque cada vez que subía a la superficie decía que solo venía a pelear contra Badang, cuando en realidad estaba aprendiendo de él. Un pequeño detalle sobre esto es que Badang siempre fingía perder contra ella cuando peleaban. El motivo no se explica bien, se supone que era para mejorar la actitud de Calea, pero no se ve cómo eso ayuda. Con el tiempo Calea se volvió más conocida, los aldeanos la felicitaban por salvar barcos pesqueros y ayudar a la gente. Poco a poco le empezó a gustar la atención y con ello dejó su obsesión de convertirse en la gran serpiente para ser ella misma. Y fin, no hay nada más. O sea, sí, pero no las mencioné porque no aportan nada a la historia, solo es darle vuelta a algo que no te lleva a ningún sitio. Pues es que es el problema de la mayoría de historias de los MOBAs. O sea, te cuentan unas historias muy buenas, pero que literalmente no llevan absolutamente nada. Le pasa a League of Legends y también pues Mobile Legends no es como que la empresa a la que más le toma importancia a esta parte del juego. O sea, a ellos directamente te tiran una historia, pero nunca suelen llevar a una conclusión final. No se define del 100% cuáles son
los objetivos de cada uno de los integrantes que conforman los equipos. Y yo siento que es una parte que podrían abordar si es que realmente le meten empeño a contratar a una persona que se encargue de escribir estas historias. Ir a leerlo por tú mismo y te vas a dar cuenta que omití cosas que no te aportan nada. Y respecto a la pregunta de por qué Kalea no aparece en el mapa, si descartamos la idea de que Montun simplemente no actualizó el mapa, la otra posibilidad es que haya un motivo narrativo detrás de su ausencia. Esto ya es una teoría fumada mía, pero una posible explicación es que Kalea no pertenece realmente a la isla Solari. Su origen es un misterio, pues nació de un huevo de una serpiente que supuestamente existió hace 1000 años. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué prueba tenemos de que esta serpiente era realmente de Solaria? Solo se menciona que protegió la isla, pero no que fuera nativa de ahí. Es posible que Kalea sea en realidad una forastera, una anomalía que no encaja en ningún territorio del mapa porque su verdadero origen es desconocido, o quizás el huevo en el que nació no era una simple descendencia de la gran serpiente, sino algo traído desde otro mundo a través de la grieta espaciotemporal Chronofit. Esto explicaría por qué su existencia es tan inusual y por qué Montun no lo coloca en Solaria, porque no está seguro de dónde pertenece realmente. Si esta teoría fuera cierta, podría significar que Kalea tiene un papel mucho más grande en la historia de lo que parece, algo que tal vez aún no nos han revelado, o simplemente estoy muy loco. En conclusión, la historia de Kalea está llena de incongruencias, huecos argumentales y decisiones absurdas. La serpiente ancestral de la que desciende nunca se mencionó antes, y entiendo de que sea una nueva historia y que deben crear nuevos personajes, pero hay que saber implementar bien. Un ejemplo es el Gran Dragón. A él no lo tenemos como personaje jugable, pero sabemos que existe gracias a que Montun antes dejaba pistas de ciertos seres que existían, pero no sabíamos quiénes eran, y cuando nos lo presentan no se sentía como algo forzado, sino un misterio revelado. En mi caso esperaba que por lo menos en la historia de Kadita haga una mención a la gran serpiente, pero no hay nada. Y ya que mencionamos a Kadita, su participación sobra completamente en esta historia, no aporta nada. Hubiera sido mejor y más interesante que un villano se llevara a Kalea al mar y que ella misma desarrollara su odio contra los humanos por esa razón, cambiando de opinión con el tiempo gracias a sus experiencias que va obteniendo. Badang por su parte también fue desperdiciado, pudo haber sido un gran mentor, pero solo tuvo unas cuantas interacciones con Kalea en toda la historia. Parece que quienes escribieron esta historia no tenían una idea clara de lo que querían contar, no tiene una conclusión bien desarrollada. Kalea cambia de opinión de la nada y acepta quién es en sí en un proceso muy creíble. Y lo que más me molesta es que antes de leer su historia vi los trailers y un video donde Montun hablaba de la creación del héroe. En ese video se nota la pasión con la que diseñan al personaje, pero la historia parece hecha a últimos minutos con lo primero que se les ocurrió. Pero es justamente lo que iba a mencionar, o sea, a mí me tosquea mucho el hecho de ver que, por ejemplo, hay animaciones muy guapas, las cuales precisan de explicarte la historia de una forma más amena y no simplemente hay un montón de texto, pero siento que le invirtieron todo el presupuesto, más que nada lo que es la mecánica del héroe, al igual que la apariencia que posee, y dejaron un poquito al lado lo que es el lore, chat, porque le surgía más sacar un héroe que tuviera que ver con la colaboración de Naruto y que le quedara como anillo al dedo, tanto habilidades como cositas de ese estilo, que por eso se terminó descuidando, creo yo, el desarrollo del lore de este bicho. bueno, esa es mi opinión, déjame la tuya en los comentarios. Adiós. Uy, tremendo videazo de parte del buen Ermac. La verdad, yo siento que hablo por toda la comunidad, que la mayoría de nosotros no tenemos ni siquiera idea de cuáles son las historias que hay detrás de cada héroe, y me sorprende que haya canales que precisen de dedicarse a poder contar de mejor manera y de forma más dinámica lo que es la historia que hay detrás de todos y cada uno de ellos. Aunque desgraciadamente Montun no es una parte que tenga muy presente de cara a lo que es el desarrollo del juego. Normalmente suelen ser cosas que ya checan pero muy a último minuto, man.